Que Dios le bendiga esta mañana, hermano. Amén. El título del mensaje es Seguros en el Señor. El texto en 1 de Pedro 5 al 7. Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Amén. Oh mi Dios y Padre Celestial, que moras en los cielos, en esta mañana estoy delante de tu presencia, Padre, para que tú me guíes, me capacites, Señor. Que no sea yo el que esté hablando, Señor, sino que sean palabras tuyas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo en crisis, cercano a los días de la gran tribulación. Falta de luz, el petróleo muy caro ocasiona apagones. Falta de comida, mala distribución, mal uso de biocombustible, falta de agua, sequía, recesión global. Muchas cosas dejan de existir. Bancos en quiebra, pérdida de empleo, no faltan por falta de estabilidad en los trabajos. Las personas gastan más de lo que poseen. El mundo vive inseguro. Hermano, en estos tiempos el mundo vive inseguro, principalmente de su salvación. El mundo no, a nosotros los creyentes. Y esto es una cosa muy verdadera. Pero dice la Biblia en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Por eso tu futuro tiene que estar en las manos del Señor. Amén. Amén. Necesitamos que Dios nos proteja, porque el enemigo no cesa de atacarnos. Efesios 6, 10, 18. En fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestidos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no solamente tenemos lucha contra sangre y carne, sino con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas de este siglo, malicias espirituales en lugares altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y superado todo estar en pie. Están pues firmes, ceñidos los lomos de verdad y vestidos de coraza de justicia, y alcanzados los pies con la preparación del evangelio de paz, sobre todo tomado el cuidado de la fe, con el cual tomando el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y el yelmo de salud tomar, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y ruego en el Espíritu, y velando para ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. 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 Hermano, usted tiene que estar firme en el Señor. Amén. Usted tiene que velar, ser justo, predicar, tener fe, agarrarse de la salvación, leer la Biblia y sobre todo la oración, que es muy fundamental. Usted tiene que estar seguro de su salvación, hermano. Amén. 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 Dios nos resuelve un problema y puede existir otro. Veamos Mateo 2, 19, 23. Mateo 2, 19, 23. Dios no puede resolver un problema, puede existir otro. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, que muertos son los que provocan la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vínose a tierra de Israel, y oyendo que Arquelao reinaba en Judea por Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, mas amonestando por revelación en sueño se fue a la parte de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazaret. Mire, hermano, usted puede tener a su hijo enfermo y usted le da una oración al Señor y Dios sana a su hijo. Pero a los 3 días usted está en su trabajo y usted lo botan de su trabajo.
Dios puede resolver un problema y puede existir otro. Amén. Amén. En sus manos está, en las manos del Señor está nuestro tiempo. Esto dice el Salmo 31:15. Ya que es difícil oír cuando estamos pasando por prueba, Dios lo repite 3 veces en este pasaje, de que el amor de Dios persistirá a través del tiempo. Romanos 8:18. Porque yo juzgo que lo que en este tiempo se padece no es digno de compararse con la gloria venidera en nosotros de ser manifestada. Amén. 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 Si nos amó en el pasado y nos ama en el futuro, también nos amará en el tiempo intermedio. Dios nos dice: si te amo al comienzo de tu viaje y te amo cuando has llegado a tu destino, entonces no tienes razón para dudar de mi amor a través del viaje. Aunque sea duro el camino, el amor de Dios está en Dios, porque Dios es amor. Amén. Dios es amor, hermano. Amén. ¿Estás seguro que Dios es amor? Amén. Amén. Hermano, y otra cosa muy fundamental, que Dios tiene cuidado de usted. Amén. Dice la Biblia en Mateo, en Filipenses 4:19, Dios tiene cuidado de usted, Dios tiene cuidado de sus finanzas. La Biblia en Mateo, en Filipenses 4:19 nos dice: y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Nada puede separar de nuestros brazos, de los brazos amorosos de Dios. Sí, tendremos sufrimientos. Vamos a buscar Romanos 8:36-39. Romanos 8:36-39. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todos los días, somos estimados como ovejas para el matadero. Antes, en todas estas cosas vencemos y aún más por aquel que nos amó, porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor Amén. nuestro. Amén. Pero nada podrá separarnos el amor de Dios. En este abrazo de su gracia, nuestros temores más grandes son conquistados. Las circunstancias no niegan su cuidado. Hermano, voy a decir una cosa: cuando el dinero no alcanza, Dios está contigo. Amén. Cuando estás enfermo, Dios está contigo. Amén. 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 Incluso cuando fallece un hermano a la congregación, Dios está contigo. Sí, Señor. Por eso nosotros tenemos que estar seguros en el Señor. Amén. Estamos seguros que el Padre Celestial sigue hablando en su palabra. Estoy aquí, hijo, estoy aquí. Te tengo en mi cuidado. Los creyentes nunca debemos dudar de nuestro valor para Dios. Es posible que Dios necesitará ahora usarnos en circunstancias muy difíciles, pero el sacrificio demasiado por nosotros para descuidarnos ahora. Puede que Él necesite nuestro testimonio en tiempo de enfermarnos o presión económica. Sin embargo, no hay dificultad que indique que no somos preciosos para Dios. Él pagó precio muy alto por nosotros para que cuestionemos nuestro valor por Él. Que Dios le bendiga esta mañana. Amén. Ok, hermanos. Entonces, hermano Eduardo, déjame hacerle una pregunta. ¿Esa es la primera vez que tú predicaste? Primera vez. La primera vez. Amén. Oye, tú sabes que la primera vez que yo prediqué, cuando era joven, como él, ¿verdad? Habían 12 predicadores y los estaban evaluando, así como en una situación así como esta, ¿verdad? Los estaban evaluando. Y yo salí el 12º. La primera vez que yo prediqué.
Entonces, mira, gracias Señor, estoy seguro que él hizo mejor trabajo que yo hice aquel día, porque yo estaba bien nervioso, bien atemorizado, ¿verdad? Hasta que yo no podía ni decir nada, ¿ok? Entonces, eso, amén, amén, hermano Eduardo, predicó bien. Oye, mira, mucha de la convicción de lo que dice la Escritura proviene de experiencia. Y un joven muchas veces falta de experiencia, carece de experiencia. Pero eso viene con tiempo, ¿verdad? Eso viene con tiempo y con práctica, ¿verdad? Por ejemplo, eso fue la primera vez que también usted predicó, hermano Evelio. No, ya yo he hecho alguna. Había predicado anteriormente, hermano. Pero mira como él comenzó, hermano Evelio comenzó un poquito lento, ¿verdad? Pero cuando yo le hice así, él estaba, ya el motor estaba caliente y él estaba listo para... Pero eso proviene de qué? Experiencia y convicción, amén. Porque mira, el público, la congregación, las personas perdidas allá en el mundo, ellos saben cuando un predicador está predicando lo que no cree o cuando está predicando sí lo que cree, ¿verdad? El mundo se percata de tu propia convicción. Ellos no son engañados. Un predicador que verdaderamente cree lo que está predicando se da cuenta de eso, aunque posiblemente te rechaza o posiblemente no está en desacuerdo contigo, no están de acuerdo con lo que está predicando, pero por lo menos respeten la realidad de que tú crees lo que está predicando. Amén. Amén. Ahora esto es nuestro hermano Marcos Antonio Vázquez Mendoza. Amén. Vamos a estar buscando la palabra en Isaías, capítulo 53, versículo 6. Es la palabra de Dios. En Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová transpuso en él el pecado de todos nosotros. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de predicar tu palabra, y te pido en esta hora que estés tomando el control de este tiempo, tú me estés usando, que el Espíritu Santo se derrame, Señor, en este lugar, y que yo pueda poner tu palabra, que sea para edificación de tu pueblo, y que podamos entenderla, y sobre todas las cosas ponerlas en práctica, en el nombre de Jesús. Bueno, yo he puesto este sermón, la necesidad de la salvación. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo, en una sociedad muy creyente. Hace un tiempo aquí en Cuba, hace 15 o 20 años, estábamos viviendo en una sociedad totalmente atea. Nadie creía, nadie tenía fe, muchas veces por nuestra creencia en cosas que nuestra sociedad y nuestro sistema nos impuso. Pero ahora en este tiempo estamos viviendo en una sociedad totalmente creyente. Muchas personas creen, la mayoría de las personas creen, todo el mundo tiene su creencia, todo el mundo tiene su fe. Muchos creen en los santos, muchos creen en los ídolos, muchos creen en la brujería, pero pocas personas creen en la verdadera palabra de Dios, en lo que la palabra dice. Y muchas personas tienen una fe equivocada y una fe errada. Y en esta mañana vamos a estar poniendo algunos puntos de la necesidad de la salvación, porque ninguno de estos ídolos, ninguna de esta creencia, ninguna de estas cosas que tenemos en nuestra mente y lo que el mundo tienen poder para salvar, tienen poder para transformar y tienen poder para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Primeramente tenemos que reconocer que para ser salvos, la primera es que tenemos que estar conscientes que somos pecadores. La necesidad de la salvación. Amén. Muchos de nosotros, muchas de las personas del mundo quieren ganarse el cielo por buenas obras, quieren ganarse el cielo porque yo soy bueno. Tú le haces una pregunta a una persona en la calle y te dice, no, yo no tengo que ir a la iglesia si yo soy bueno. Bueno, lo que la palabra de Dios dice no es eso. Dice la palabra de Dios, mi hermano,
en Eclesiastés Eclesiastés 7, versículo 20, lo que la palabra dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7, capítulo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Palabra de Dios. Dice Dios en su palabra que usted es pecador, que usted se ha apartado de sus caminos, y si usted no cree en Jesucristo, usted está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y dice la palabra de aquí, en la palabra de Dios, que es pecado. El pecado es lo malo que usted deja de hacer, pero lo bueno que usted no hace es pecado de Dios también. Que queremos restaurar el cielo con buenas obras, queremos, y solamente no por nuestras buenas intenciones y por nuestras buenas obras vamos a alcanzar el cielo. Y dice la palabra de Dios que todos son pecadores. Y seguimos en este mundo de pecado, en este mundo de inseguridad, en este mundo de desánimo. Y dice la palabra de Dios que no solo por los deseos de nuestro corazón, como estaba diciendo anteriormente, porque dice la palabra de Dios, no hay nada más engañoso que el corazón, ¿quién lo conocerá? Muchas veces hacemos las cosas con buenos deseos, con buenas intenciones, pero dice la palabra, hay un dicho de la calle que de buenas intenciones está empedrado el camino que va al infierno. No solamente por de buenas intenciones podemos seguir viviendo, sino tenemos que buscar lo que la palabra dice, que somos pecadores y estamos necesitados de una salvación. Ahora vamos a ver cuál es el origen de la salvación. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El origen de la salvación es el amor de Dios. En Génesis vemos la caída de el hombre, Adán peca, Eva peca, y desde ahí en lo adelante la historia de la que nos narra aquí la palabra de Dios es la historia de un Dios amador, y la historia de un Dios que está dando la oportunidad todos los días al hombre. Es la historia del Dios que está dispuesto a perdonar tu pecado, mi pecado, y sobre todas las cosas no es lo que la Biblia dice, sino las cosas que Dios ha dicho, pero las cosas que Dios ha demostrado, que Cristo murió por ti, y Cristo murió porque Cristo lo dio, Dios lo dio, pero Dios también lo demostró. Y vemos que por la bondad de nuestro Señor Dios, podemos, Señor, llegar al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en Tito 3, capítulo 3, versículo 3, del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: mas cuanto se manifestó la bondad de nuestro Salvador Dios y su amor para con los hombres, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó con el levantamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos aclara claramente que el origen de la salvación es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, y son las cosas buenas que Dios ha prometido a nuestra vida. Muchas veces las personas quieren, como estaba explicando ahorita, quieren ganarse el cielo en unas obras. Muchos creen en los ídolos, muchos creen en cosas superficiales, en cosas banales, muchos tienen fe equivocada. El budismo no salva, el islamismo no salva. Usted va a Jerusalén, como dice un cantante, y ahí está la tumba de Mahoma. Usted puede ir allí, ahí está. Usted va a la isla, allá a la India, y hay muchos creadores de Ramayana, y vas a México, está el Popol Vuh, y vas y los indios, y los mayas, y los aztecas hicieron muchas predicciones, pero ninguno de ellos ha permanecido. Usted va a Jerusalén y hay una tumba que está... Amén. Porque el que estaba ahí al tercer día resucitó para darte vida a ti y para darme vida. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado de la salvación. Ya hemos visto cuáles son necesitamos salvación primeramente porque somos pecadores, porque somos desobedientes a Dios. Un día desobedecimos, pero Dios nos dio la oportunidad y vinimos a Él por su misericordia, por su amor y por las grandes cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y ahora vamos a ver cuáles son los resultados que vamos a tener por la salvación. La salvación se alcanza por fe,
Dice la palabra de Dios que todo el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino la ira de Dios sobre. Solamente con creer que Cristo se levantó de entre los muertos. Muchas personas creen en Dios, pero tú le preguntas si creen si Cristo resucitó entre los muertos, y dicen no. Nuestra esperanza es que Cristo resucitó y Él prometió que nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Los resultados de la salvación, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, como estaba diciendo ahorita, que ha dado su unigénito para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El resultado de la salvación primeramente es la vida eterna. Desde la creación del mundo, Dios lo que planeó para el hombre es la vida eterna. Y vamos a tener vida, uno, dice la palabra de Dios, uno será para salvación y otro para perdición. Nosotros queremos pasar la eternidad con Dios en los cielos, en la enamorada que Cristo va a hacer para nosotros. Pero si usted no cree, usted va a pasar su eternidad, porque vamos a ser eternos en el lago de fuego, dice la palabra, que ha preparado el Dios para el diablo y sus ángeles. Vamos a tener vida eterna, vamos a pasar la eternidad con Dios. Amén. Muchos estamos esperando partir de este mundo por medio de la salvación para poder ver por primera vez el rostro de nuestro Dios, que nunca lo hemos visto, pero bueno, queremos por fe que Él está. Y vamos a ver el rostro de nuestro Dios. Y la salvación vamos a tener entrada al reino de los cielos, no por obra, no por ídolos, no por cosas que hayamos hecho, como dice la palabra, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo y por la salvación que Él ha prometido darnos en su palabra. Estamos llamados a creer en Cristo, estamos llamados a creer en Dios, estamos llamados a dejar toda la idolatría y a estar creyendo en nuestro corazón que Dios nos amó, que Cristo murió por nosotros y sobre todas las cosas. El día que nos toque partir de este mundo, vamos a morar en el reino del cielo con Él para arriba. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y esperamos que Amén. Amén. Ok, eso fue un mensaje bien preparado. Tenía ilustraciones como la tumba vacía, ¿verdad? Y Adán en el huerto pecando. Citó mucha escritura. Y una cosa que me encanta bastante es que básicamente sacó su sermón de este tratado. y eso da a entender una cosa muy fácil. Oye, hermano, no es tan compleja que tú puedes imaginar. ¿Ok? El hermano simplemente tomó un tratado que tiene organización, orden y desarrollamiento lógico y lo predicó. Amén. Esto básicamente este tratado es un sermón escrito, es un bosquejo de un sermón, ¿verdad? Eso es especial, me encanta eso. Amén. Gracias, hermano. Ok, vamos a llamar a nuestro hermano Ernesto Echavendía Palmero. Le va a predicarnos la palabra de Dios. 15 minutos, ¿no? Gloria al Señor, que Dios nos continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia Jonás, capítulo 1. Voy a estar leyendo el verso 1 al verso 3. Fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que se partía para Tarsis, y pagándole su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. Señor, te alabamos y te damos las gracias por esta tu palabra leída. Rogamos que pueda llegar a cada vida, pueda hacer el efecto necesario en cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título que yo he puesto es lo que aprendió Jonás. Y bueno, yo podría decir que yo doy gracias a Dios porque podemos estar aquí en este instituto bíblico y podemos aprender muchas cosas, pero Jonás tuvo mucho que aprender también y Dios le dio una escuela práctica a Jonás. Dios hizo que Jonás aprendiera acerca del Evangelio, las mismas cosas que nosotros enseñamos hoy en día acerca del Evangelio de Jesucristo. Jonás tuvo que predicar en aquel tiempo, Jonás tuvo que enseñar en aquel tiempo, y esta escuela práctica que
Jonás pasó, no es como el instituto que estamos pasando nosotros hoy en día, sino que fue algo que lo llevó a algo muy especial, donde él tuvo que llevar varias experiencias profundas en su vida. Y aunque él no estaba en esta dispensación que estamos nosotros, él predicó el arrepentimiento y la fe. Y en esta hora nosotros vamos a ver varias cosas las cuales Jonás tuvo que aprender. Y bueno, Jonás tuvo que, acerca de Dios, aprendió que Dios está Dios es soberano, que Dios reina, que Dios está por encima de todas las cosas, que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que aunque muchas personas quieran pasar por encima de Dios, Dios está ahí y está por encima de todo el mundo. Y si nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 4, versos 34 y 35, ahí encontramos a un rey, ahí encontramos al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que en su palacio, ahí en su reino, él pensó que él era muy grande y que todas las cosas que tenía era por obra de sus manos y que él estaba por encima de todo. Sin embargo, este rey tuvo que reconocer que Dios es soberano. El rey tuvo que reconocer que Dios manda sobre todas las cosas y que es quien pone reyes y es quien quita reyes. Y dice la palabra aquí en el verso 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los moradores de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien lo estorbe con su mano y le haga y le diga qué haces. Este rey, mire mi hermano, el Señor lo puso a comer hierba. El Señor lo puso a comer hierba, ¿por qué? Porque pensaba que estaba por encima de Dios, pensaba que estaba por encima de todas las cosas, pero pudo aprender de que Dios es el Rey soberano. También Jonás aprendió que Dios está en todas partes, que no se podía esconder de las manos de Dios, que donde quiera que él fuera, ahí Dios estaba. Y el salmista dijo también, por allá por el Salmo 139, versículos 7 al 12, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Si yo voy a los cielos, ahí estás tú. Si estoy aquí en la tierra, tú estás ahí. Y si voy allá al mismo infierno, ahí estás tú también. Y hoy, lamentablemente, muchas personas en este mundo y aún dentro de la misma iglesia quieren esconderse de Dios, quieren esconderse del pastor, quieren esconderse del misionero, quieren esconderse del líder de la iglesia, y mirando para los lados para hacer las cosas, pero no miran hacia arriba. No miran hacia donde está Dios, que Dios está mirando y que donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos se encuentren, ahí está Dios. Es como el hombre que se iba a pescar y cuando los domingos, y para que Dios no lo viera, ponía una yagüita arriba de Dios. Jonás también aprendió que Dios se interesa en todos los hombres, aún hasta en los paganos, aún entre aquellas personas que muchas veces nosotros le damos la espalda porque pensamos que son insignificantes, o otros porque tienen mucho cargo en su vida. Dios se interesa por ellos también. Dios se interesó por los paganos, se interesó también por la ciudad de Nínive, se interesó también por el mismo Jonás y por todos los que le rodeaban. Y ahí vemos en Génesis 12:3, en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, allá desde el principio, Dios interesándose por todos los hombres. Le dice a Abraham, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jonás también pudo aprender que Dios castiga a los suyos cuando se rebelan. Y eso es una doctrina que hoy en día no se predica mucho, pero Dios castiga a su pueblo cuando su pueblo se rebela contra él, cuando su pueblo le da la espalda. Allá en Proverbios capítulo 3 versículos 11 al 12 dice, no deseche, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su concesión, porque Jehová al que ama y quiere, como el padre al hijo, a ese castiga. Y si vamos a la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículo 29 al 32, le dice a los creyentes de Corinto que muchos de ellos estaban debilitados, otros estaban enfermos y otros dormían. Otros habían muerto por el pecado, por tomar la cena del Señor indignamente. Miren, hermano, Dios castiga a sus hijos
cuando están en pecado. Amén. Dios castiga a su pueblo cuando se rebela contra él. Es como que usted tiene un hijo y lo ve subido arriba de una mata de coco, un hijo pequeño, y cuando usted lo ve, usted se asombra, usted se asusta y lo manda a que se baje, y cuando se baja usted le da una pena. Usted no se la da porque usted lo odia, usted no se lo da porque usted no lo quiere, usted se lo da porque usted lo ama y no quiere que él le suceda nada malo. Y eso es lo que Dios hace con su pueblo. También Jonás aprendió acerca del pecado, que Dios no tolera el pecado, que Dios no le pasa la mano, aunque muchos hombres quizás le pasen la mano al pecado, aunque muchos se quieran ocultar cuando ven a otras personas pecando y lo dejan todo tranquilo ahí y no dicen nada, Dios sí no le pasa la mano al pecado. Dios quería castigar a la ciudad de Nínive por su rebeldía, pero también castigó a Jonás por ser desobediente. Y ahí encontramos bien claro que Dios es un Dios justo y por lo tanto odia el pecado, aunque muchos dicen y tienen la doctrina, Dios ama el pecado, odia el pecado, pero ama al pecador. Dios amó al pecador. Dios amó al pecador de tal manera que entregó a su Hijo unigénito ahí en la cruz del Calvario, para que todo, dice la palabra, todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo amó, pero dice también la palabra de Dios que la ira de Dios está sobre todos aquellos desobedientes, está sobre todos aquellos que no quieren saber de Dios. Ya Dios hizo la obra ahí en la cruz. Y la palabra de Dios en Lucas 15, versículo 7 nos dice: os digo que si habrá más gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente, que sobre 99 justos que no han menester de arrepentirse. En Jonás 3:10 dice la palabra: y vio Dios lo que hicieron, porque se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho que le habría de hacer, y lo hizo. Y si vamos a 1 Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y que nos limpie de toda maldad. Dios también le enseñó a Jonás acerca de la salvación, y le enseñó que la salvación es de Dios. Capítulo 2, versículo 10: yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí a Jehová, sea el salvamiento. Es decir, que Dios le enseñó a Jonás que la salvación es de Dios, y muchas veces nosotros vemos a personas que piensan que van a ser salvos por sus propias cuentas, por sus propios méritos, por sus buenas obras, o porque voy a la iglesia, o porque doy una gran cantidad de dinero, o porque yo ayuno toda la semana, o porque yo vivo orando, vivo haciendo buenas obras. Por estas cosas son buenas, pero piensan que por eso van a ir al cielo. Pero la salvación es de Dios. Dios Amén. Es el que salva. Amén. No salva al pastor, no salva al misionero, no salva a la iglesia, no salva a nadie en esta tierra. Solamente Dios es quien nos puede salvar por la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, aprendió también que Dios le da la salvación a todas aquellas personas que se arrepienten, aún hasta las personas más malas, aún hasta las personas más impías que hay en este mundo. Si se arrepienten de su pecado, ellos también van a ser salvos. Y la palabra de Dios dice ahí en Mateo 28, de 19 al 20, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñando a todas las naciones. Es decir, que el Evangelio de Jesucristo es para todos. Aprendió también que la salvación es la base de arrepentimiento y fe de parte del hombre. Es decir, que cuando usted es salvo, debe de arrepentirse y tener fe de nuestro Señor Jesucristo. Y también tú puedes ser salvo en esta mañana. También aquellas personas que no conocen al Señor, aquellas personas que están hundidas, aquellas personas que están enterradas en el vicio, en el pecado, en la maldad, también pueden alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Romanos 10:9 al 10 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se hace confesión para la salud. Amén. Amén. Y Actos 16:30-31 dice: el carcelero de Filipo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Llamamiento, Ok, nota que nuestro hermano tiene mucha escritura memorizada. Amén. Eso es muy importante para el ministro de Dios.
también él da un punto, ¿verdad? Y él da una escritura y predica el punto desarrollando el tema y luego da una ilustración. Entonces es un proceso bien organizado y desarrollado. Da escritura, explica la escritura, predica la escritura y da ilustración y va a otro punto, ¿verdad? Y bien desarrollado, llevando el oyente a una conclusión, que es que creer en Cristo, amén, o arrepentirse de sus malas acciones en este caso, porque va a venir el castigo de Dios sobre la persona, amén. Amén. Ok, vamos a llamar a nuestro hermano Rubildo Leva Carcasés. Vamos a llamar a nuestro hermano Rubildo Leva Carcasés, el gato. No puede ganar. Abran toda su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo del 38 al 48. Mateo capítulo 5, versículo del 38 al 48. No lo voy a leer todos los versículos porque no nos va a dar tiempo. Versículo 38. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que no resistáis al mal. Ante cualquiera que te hiriere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y cualquiera que poniese a pleito y toma tu ropa, déjale también la capa. Y cualquiera que te forzare a ir a una milla, ve con él 2. Y el que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no lo rehúses. Oremos. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor, por estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra que han sido leídas, Señor. Pedimos que, Señor, que como tú lo has bendecido hasta aquí, que tú bendiga a cada hermano, Señor, presente en esta mañana. Y que tu Espíritu Santo nos esté dando sabiduría para recibir esta tu palabra, Señor, en esta mañana. En el santo nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título de esta palabra es la segunda milla. Amén. Hacer la historia durante el ministerio terrenal de Cristo en el primer siglo sobre la opresión de Roma. Roma había metido su mano en Israel y tenía la ley, había puesto una ley civil sobre aquel lugar, que cuando un israelita viese a un ciudadano romano, tenía que llevar la carga por una milla. Aunque ese israelita fuera en el sentido contrario, él tenía que llevar la carga. Ejemplo, si un israelita se encontraba en este lugar y iba para Hawaiian, y el israelita tenía, el ciudadano romano iba para Ciego, él bajaba su carga en este lugar y el israelita tenía que llevar la carga a Ciego. Y entonces tenía que llevarla por una milla. Jesús dijo, al que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con el 2. En Mateo 5, versículo 41. Jesús en este versículo cambia todo. La vida cristiana indica un cambio. No somos como el mundo. Tenemos que ser mejores que la gente del mundo. Amén. Si solo hacemos lo que se nos pide, somos siervos inútiles. Somos siervos sin ganancia. El cumplimiento del deber no es el fin, es el comienzo. No has terminado, has comenzado. Lo que yo hago de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde es para ganarme la vida. Lo que hago de las 5 de la tarde a las 9 de la noche es para tener un éxito. Amén. Un buen matrimonio no se hace entre dos personas que hacen su deber. A ti te toca esto,
a mí me toca esto. A ti te toca lavar, a mí me toca buscar la comida. Un buen matrimonio se hace con dos personas que hacen más de lo que se espera. Una iglesia se hace con personas que consideran el cumplimiento y el deber como el comienzo, sin quejarse. Amén. No te conformes con ser cristiano de una sola milla. Sé cristiano de segunda milla. Sé ganador de alma de segunda milla. Sé líder. Sé hijo de la segunda milla. Sé padre. Sé esposo. Sé vecino de la segunda milla. Sé suegro. Sé yerno de la segunda milla. Imagínese a un israelita ser obligado por un soldado romano a llevar su carga después de un día de trabajo cansado, agotado. En vez de injuriarlo y mencionarle su genealogía, de maldecirlo, de decirle buenas cosas, vienes caminando junto con él y al llegar a un lugar de bajar su carga, el israelita seguía caminando con esa carga, pero el soldado le dijo, ya hasta aquí. Y el israelita seguía caminando con esa carga. Y el israelita le dice, es que he conocido un hombre llamado Jesús, amén, que me ha enseñado y ya no veo las cosas como antes la veía. Amén. Pero que digo que tú también puedes conocerlo y tú también puedes cambiar tu vida. Ese es el Dios. El mundo necesita ser un cristiano de segunda milla. Amén. Lo que tu hijo problemático, tu hija problemática necesita es un padre de segunda milla. Lo que tu padre de cuidado abusivo necesita es un hijo de segunda milla. Lo que tu esposa rebelde necesita es un esposo de segunda milla. Hay gente que los que esperan es una sola palabra amable, un gesto amistoso, una sonrisa, un comentario positivo. Muchos de nosotros mejoraríamos si hacemos nuestro deber. ¿Cuánta área de nuestra iglesia mejoraría si dejarnos de decir esto me toca a mí, esto le toca a Pastor, esto le toca a Daniel, esto le toca a Jeff? Hermano, si necesitas hacer, hazlos tú. ¿Sábense? Amén. ¿Ustedes se saben el cuento del ratón y la ratonera? Había un granjero, un campesino que vivía en una casa pobre, muy lejos, oscura, y la mujer del granjero salió para comprar en la tienda y compró algo en una cajita muy bonita. Pero en esa casa había una grieta, había un hoyito y ahí había un ratón. Y el ratón, mirando aquella cajita que estaba muy bonita, le dice, parece que te dieron comida para mí. Pero cuando el granjero abrió la cajita, era una ratonera, lo que la mujer había comprado. Y el ratón salió corriendo para afuera y se encuentra con una gallina. Y le dijo, gallina, gallina, hay ratonera en casa. La gallina le dijo, no me veo afectado. Sale el ratón corriendo y va para el corral y ve a un cerdo y dice, cerdo, hay ratonera en casa, ratonera en casa. Y dice el cerdo, oraré por ella. Sale corriendo para afuera y se encuentra con una vaca. Le dice, señora vaca, hay ratonera en casa. Y dice la vaca, a mí no me afecta nada eso. Bueno, sale el ratón cabizbajo, nadie le hizo caso, se sintió muy triste y va y se mete otra vez en la cuevita. Y en aquel lugar, y cuando llegó la noche, aquel lugar estaba muy oscuro y como a las 9, las 10 de la noche se disparó aquella ratonera y cayó una víbora venenosa atrapada por la cola. La mujer del granjero se levantó corriendo y fue para la ratonera pensando que había caído un ratón y le mordió una víbora. En ese momento el granjero cogió a la mujer, se la llevó para el hospital. En el hospital le pusieron una inyección y la mandaron para su casa porque el médico sabía que no había remedio.
y la mujer siguió con fiebre. El día siguiente la mujer sigue con fiebre. Dice, bueno, lo mejor que hay para la fiebre es un caldo de gallina. Fue para el patio y cogió la gallina, la mató y hizo un caldo. Y la mujer seguía con fiebre. El próximo día comenzaron a llegar vecinos y familia en aquel lugar, y el hombre cogió el puerco y lo mató. Sigue la mujer con fiebre. La mujer siguió con fiebre y el hombre, bueno, ya la mujer muere. Y comenzaron a llegar vecinos y amigos de todas partes. La mujer, el hombre coge la vaca y la mata. El hombre mató la vaca para darle comida a aquella gente. Hermano, cuando usted se dé cuenta que hay algo o alguien que parece que no le afecta en su vida, en su iglesia, acuérdese de la ratonera. No le estoy diciendo ni puerco, ni gallina, ni vaca. Somos el cuerpo de Cristo y lo que afecta a uno, afecta a todos. A veces venimos a la iglesia creyendo que le hacemos un favor a Dios. Nuestros hijos están en casa pasando más tiempo viendo televisión, viendo muñequitos, viendo novelas, viendo caricaturas. Pasan más tiempo viendo toda esa parte de la televisión y no están leyendo la Biblia ni están estudiando la palabra de Dios. Debemos ser padres de la segunda milla. Amén. Porque al crecer aman más a los niños, aman más a la televisión y a la caricatura que a Dios. No hace falta ser padre de segunda milla. Nuestros hijos pueden irse con cualquier doctrina. Nuestros hijos pueden estar fumando en la calle, pueden estar tomando droga, pueden irse para la fiesta. Nuestra vida cambia si fuéramos cristianos de segunda milla, si hiciéramos más cosas y sin enseñar y sin enseñarnos la palabra de Dios. Que el Señor lo bendiga en esta mañana. Amén. Hermano, esta es la primera vez que estás predicando, ¿no? Segunda. Segunda, ok. Me encantó eso. ¿Qué puedo decir más que una buena ilustración? Amén, amén. La segunda milla, me impactó a mí. Vamos a